alcohol y desde un punto de vista distinto, desde el punto de vista por ahí más biológico o farmacológico o toxicológico, como lo ven en la carrera, y es desde un punto de vista desde la óptica médico legal o médico forense o desde el perito legista, que es como los vemos en medicina legal y que posiblemente lo puedan ver a lo largo de su profesión médica, ¿sí? Que es el alcohol y cuál es la problemática desde el punto de vista legal, tanto se los puede, van a ver en el punto o en el ámbito penal, ¿sí? O puede ser civil o incluso laboral. Bueno, el alcohol, a ver, es considerado una droga, pero a diferente de otro tipo de drogas, ¿sí? Es completamente legal, aunque es una droga que es, no, digamos, si bien es legal, tiene algún tipo de restricción, como por ejemplo, ustedes van a ver que hay una restricción como es a nivel del tránsito. Con respecto a su consumo, bueno, todas las culturas, ¿sí? Todas las culturas, a excepción de la musulmana, contemplan el consumo ordinario o ritual de alguna bebida alcohólica, obtenida de diferentes maneras, cada una van a ver que tienen diferentes tipos de obtención, y todo va cambiando según la cultura, tanto el modo de ingestión, que es diferente según la cultura, según el lugar, según la época, según la edad de los que consumen determinada bebida alcohólica, y también según el nivel cultural, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un poco algunos conceptos que se presentan bastante a menudo con respecto al alcohol, que ustedes lo van a escuchar muchas veces, y que tiene que ver con, por ejemplo, cuando ustedes escuchan muchas veces lo que significa graduación alcohólica o riqueza alcohólica también se les llama. Cuando ustedes escuchan que una bebida alcohólica tiene 3 o 4 grados, por ejemplo, las cervezas, voy a hablar de las bebidas más frecuentes, o un vino, por ejemplo, que tiene de 10 a 15 grados, o un whisky, para hablar de alguna bebida con una graduación alcohólica más elevada, ¿sí? Cuando hablamos de grados, ¿sí? Cuando hablamos de 3 o 4 grados, 10 o 15 grados, o 30 o 40 grados, estamos hablando de la graduación alcohólica. ¿Qué significa esto? Es el porcentaje de etanol, ¿sí? De alcohol etílico, pero está expresado en mililitros, que hay, que están presentes en 100 mililitros de esa bebida, ¿sí? No sé si se entiende, o sea, es la cantidad de mililitros de alcohol que hay en 100 mililitros de esa bebida. Por ejemplo, la cerveza, una cerveza convencional, no las artesanales que por ahí son, generalmente tienen mayor graduación alcohólica. Si yo digo que tienen 3 o 4 grados de alcohol como graduación, significa que tienen 3 o 4 mililitros de etanol presentes en 100 mililitros de esa cerveza. Recuerden ustedes que el etanol es un tóxico y siempre es un depresor del sistema nervioso central, y es un tóxico para muchos sistemas y tejidos de nuestro organismo, somete a muchos sistemas como son el tejido hepático, sistema nervioso central, todo el sistema cardiovascular y otros sistemas que le generan un gran esfuerzo y un daño. Y todo esto depende de muchos factores, dependen de la persona, de si es hombre o mujer, de la dosis de alcohol, ¿sí? Si es una intoxicación aguda, si es la primera vez que se consume alcohol, si es una persona que es etilista crónica, la frecuencia de ese consumo, la dieta, si se consumieron alimentos previamente a esa ingestión aguda, por ejemplo, de alcohol, y también a la exposición a otros tóxicos. Eso también es importante a la hora de evaluar la intoxicación aguda por alcohol. Con respecto a la cinética, ¿sí? Recuerden entonces que la cinética es cómo el organismo procesa el fármaco en cuanto a la absorción, a la distribución, al metabolismo y a la excreción. Lo más frecuente es que el alcohol sea ingerido, ¿sí? En forma oral, o sea, con una bebida alcohólica o en forma de etanol directamente.
Lo más frecuente es el consumo oral. Recuerden también que se pueden absorber por otras vías, como puede ser la mucosa conjuntival, la mucosa vaginal o la mucosa rectal. Lo más frecuente es que se consuma el alcohol con bebidas alcohólicas, y cuando se consume el alcohol como vía de administración, lo más frecuente es la oral, se absorbe a través de las mucosas gástricas y de intestino delgado. Gástrica tiene una absorción del 20%, y mucho más importante en cuanto a absorción es el intestino delgado, hasta el 80%. Va a ser mayor la absorción y más rápida cuando se consumen alimentos, más lenta cuando se consumen alimentos, y cuando estos alimentos son alimentos que tienen bastante contenido lipídico, cuando son alimentos grasos, ¿sí? La absorción es más lenta, es decir, cuando se consume un alimento y ese alimento es de contenido o alto valor de contenido lipídico. En cuanto a la distribución, se distribuye por todos los compartimientos, por compartimientos acuosos y por compartimientos grasos. Por eso, recuerden ustedes que puede distribuirse rápidamente y penetrar en compartimientos que tienen gran contenido lipídico, como es el sistema nervioso central. En cuanto al metabolismo, recuerden que es muy importante el metabolismo hepático del alcohol, ¿sí? La hepática, y la más importante es la enzima, que es la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. Segunda en importancia es la vía microsomal, que sí entra en juego, y es muy importante la vía microsomal en aquellas personas que son etilistas crónicas y por eso desarrollan tolerancia. Pero para que ustedes recuerden, lo más importante es el metabolismo, que es el metabolismo de oxidación hepática, y la vía más importante es la alcohol deshidrogenasa. En cuanto a la excreción, no tan importante para que recuerden, es la excreción urinaria. Bien, en cuanto a la cinética, otra cosa muy importante, recuerden siempre que cuando hablamos de intoxicación alcohólica y sobre todo aguda, vamos a hablar también de la alcoholemia, ¿sí? Que es la presencia de alcohol en sangre, y para cuantificarlo, la forma más frecuente es saber cuántos gramos de alcohol, ¿sí? De alcohol etílico hay por litro de sangre. Así se expresa, es la forma de denominar la alcoholemia. Gramos de alcohol etílico por litros de sangre. Esa es la alcoholemia. Ahora vamos a hablar de lo que significa la curva de Widmer. ¿Qué es la curva de Widmer? Bueno, es una curva que sigue la alcoholemia una vez que nosotros consumimos alcohol. Apenas consumimos alcohol, vamos a ver en este gráfico, que apenas consumimos aparece rápidamente en sangre. A los 5 o 10 minutos ya lo vemos aparecer en sangre, y tiene un pico máximo que alcanza, más o menos se alcanza en media hora a 90 minutos, lleva a un máximo, ¿sí? Sin importar la cantidad de alcohol que se consuma. Tiene un pico máximo enseguida, a la media hora, se mantiene hasta esos 90 minutos y luego empieza a descender. Y esa curva empieza a descender, pero se mantiene gracias a la excreción hepática y a la oxidación hepática por una constante, ¿sí? Y esa constante se va a mantener por varias horas. Fíjense ustedes que en la gráfica dice de 8 a 10 horas, hasta que tarda en desaparecer de la sangre. Es decir, que si una persona, vamos a ver más adelante con un ejemplo, comete algún tipo de delito y está alcoholizada, hasta las 10 horas yo puedo obtener, ¿sí?, un porcentaje, ¿sí?, de alcohol en sangre, y después, gracias a un cálculo matemático, yo puedo saber qué alcoholemia tenía en el momento del hecho, ¿sí? Puedo hacer un cálculo retrospectivo. Gracias a esta pendiente que tiene que ver, que se llama de esa pendiente que es a la excreción que se da, pero por el metabolismo hepático, que es una constante que se da por una cinética que sigue el alcohol, que es una cinética de orden cero o lineal, que siguen algunos fármacos y entre ellos también el alcohol.
que se llama cinética de orden cero o lineal. ¿Qué significa esto? Es un proceso cuya velocidad es constante e independiente de la concentración. ¿Qué quiere decir? Cinética de eliminación de fármacos, o en este caso del alcohol, que opera a velocidad constante. Si volvemos al gráfico, no importa cuánto alcohol yo consumí, yo siempre lo voy a metabolizar de manera constante. Gracias a este tipo de metabolismo que tiene y esta cinética que tiene el alcohol, es que yo lo voy a tener por un tiempo bastante largo en sangre y puedo dar un cálculo retrospectivo para ver qué alcoholemia tenía en el momento del hecho si estoy cometiendo un hecho delictivo. Siempre y cuando yo sea aprendido hasta aproximadamente las 10 horas, que es cuando ya desaparece el alcohol en sangre. Posterior a eso, ya no es posible determinar la alcoholemia. ¿Sí? Seguimos. También tengo una forma, ¿sí?, que no es la extracción de sangre para poder ver cuál es la alcoholemia de un individuo, y es una forma muy frecuente que ustedes la ven en el tránsito, que es el test de aire expirado. ¿Por qué? Porque gracias a algunas investigaciones que se hicieron hace mucho tiempo, se pudo ver que la eliminación del alcohol también se da en el aire expirado. Cuando se expira, ¿sí?, en el aire expirado, se elimina alcohol y la curva que sigue ese alcohol es muy similar a la curva que hace esta curva en sangre, es decir, muy similar a la curva de Widmer, aunque mucho más pequeña, mucho más chiquitita. Fíjense que dice ahí que el aire expirado es el 0,05 de la alcoholemia o 2100 veces menor. Entonces, esto me sirve para poder hacer el test de alcoholemia, por ejemplo, en el tránsito, ¿sí? Cuando ustedes van a ver frecuentemente si conducen o si van de acompañante o en un auto, ¿sí?, que cuando hacen el test de alcoholemia lo hacen con los alcoholímetros, que son esos aparatos en donde hacen soplar al conductor y pueden medir la alcoholemia, ¿sí? Ustedes van a ver ahí, fíjense que dice el aire expirado, alcanza su máximo contenido de alcohol a los pocos minutos de ingerido este y hacia aproximadamente los 20 minutos establece una curva paralela a la de la alcoholemia. Por lo tanto, es muy útil y es muy similar y además es mucho más útil que si tuviésemos que hacer una extracción de sangre. Imagínense que sería muy, muy poco útil poder hacer una extracción de sangre a cada conductor de un vehículo. Entonces, por eso se utilizan los alcoholímetros. Ahora bien, nosotros como médicos y como médicos legistas o como médicos forenses, vamos a tener que ver muchas personas que, por ejemplo, en un estado de ebriedad cometen delitos. ¿Qué es el estado de ebriedad como definición? Es un estado de intoxicación aguda que es producida por diversas sustancias. El alcohol es una de ellas, también la marihuana, en donde la persona que está ebria tiene algunos trastornos que están definidos aquí. Incoordinación de la marcha, presentan dificultad de la palabra, trastornos sensoperceptivos, por lo cual ustedes van a ver que es muy importante y por eso se colocó hace algunos años un límite para poder seguir conduciendo o no, que antiguamente era de 0,5 y hoy por hoy tenemos alcoholemia 0. Tiene que ver con esos trastornos sensoperceptivos. ¿Por qué? Porque la persona alcoholizada, se han demostrado con diferentes estudios de experimentación, que la persona que está alcoholizada tiene retardo en las respuestas reflejas, visual y también auditiva. Y también presenta ya a niveles superiores de alcoholemia obnubilación del estado de conciencia. Bien. ¿Qué pasa con los aspectos médico-legales? Bueno, la importancia del alcohol en nuestra sociedad es innegable. Como les decía anteriormente y al comienzo de la clase, una persona alcoholizada puede tener varios trastornos, por ejemplo, en el ámbito penal. Lo más habitual es informar acerca de la imputabilidad del presunto autor de un hecho delictivo. ¿Qué significa que una persona sea imputable? Que esa persona sabía el acto que estaba cometiendo. Recuerden siempre lo que yo les digo, que nosotros como médicos le vamos a dar
todas las herramientas para que el juez, ¿sí? Para que el juez diga si una persona es imputable o no. ¿Qué quiero decir con esto? Así como en la clase anterior yo les decía que nosotros vamos a describirle las lesiones que una persona presenta, pero no vamos nunca a tipificar si una lesión es leve, grave o gravísima, en este caso nosotros tampoco vamos a decir que una persona es imputable o no. Nosotros vamos a observar una persona alcoholizada, vamos a describir su estado clínico, si está ebrio, se le va a tomar la alcoholemia, vamos a ver si tiene obnubilación de la conciencia, pero nunca vamos a decir si una persona es imputable o no, porque eso le corresponde al juez. Después, en el ámbito civil, también vamos a encontrar que una persona alcoholizada tiene trastornos relacionados con problemas de incapacidad, es decir, que no puede administrar, muchas veces no puede dirigir su persona ni administrar sus bienes, o puede tener de algún tipo de internación psiquiátrica o algún tema de custodia en la familia. Y en el ámbito laboral también puede tener algunos trastornos como pueden ser causas de despido o también problemas derivados de la circulación de vehículos. Bien, recuerden entonces que nosotros somos un nexo, ¿sí? Y somos intérpretes muchas veces y tratamos de hacer de traductor, muchas veces a la justicia y al juez de algunos elementos que el juez necesita que podamos hacer de traducción de elementos que no les son tan familiares, que tienen que ver con terminología médica. Fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con lesiones o con los aspectos de una persona alcoholizada. Bien, con respecto a los aspectos médico-legales, ustedes van a ver que la persona que tiene una intoxicación alcohólica, presenta un riesgo elevado cuando consume una gran cantidad de alcohol, y este es un riesgo perjudicial, por ejemplo, si es hombre mayor a 40 gramos por día o una mujer mayor a 24 gramos por día, que puede traer problemas físicos o psíquicos, y además está demostrado que esa cantidad de alcohol trae otros problemas, que son el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, el riesgo de muerte violenta, por ejemplo, ya sea suicidio, homicidio, de morir en un accidente automovilístico, el riesgo de desarrollar algún tipo de cirrosis o esteatosis hepática, aumentar otros valores como pueden ser las LDL, VLDL, LDL, trastornos en cualquier tipo de laboratorio, en obesidad mórbida, cualquier tipo de ACV, fundamentalmente los hemorrágicos, y la cardiopatía alcohólica. Bien, también vamos a ver, y como médicos legistas, una cosa es la intoxicación aguda alcohólica y otra es la dependencia. La intoxicación aguda no es lo mismo que la dependencia. La dependencia es un estado en donde hay que seguir al paciente por muchos meses, tenemos que ver los antecedentes de esa persona y vamos a necesitar también de la ayuda, muchas veces de peritos especialistas en la materia y de peritos psiquiatras. En cambio, la intoxicación aguda, ustedes van a ver que es un estado transitorio, esa es la principal característica, en donde la persona tiene alteraciones a nivel de la conciencia, de la cognitivo, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento y de otras funciones y de respuestas fisiológicas o psicológicas. Lo característico de la intoxicación aguda es que es un estado transitorio. Pasada esa intoxicación aguda, hay restitución ad integrum de todas esas funciones psíquicas del individuo. ¿A qué estado? Al estado habitual. Una vez que pasó esa embriaguez, la alcoholemia, cuando ya volvió a sus valores habituales, la persona se restablece. Es decir, que la intoxicación aguda es siempre transitoria. Esa es su característica más importante. ¿Sí? Ustedes ven aquí, en este cuadro, que lo pueden observar en cualquier manual de farmacología, o lo pueden observar también en toxicología de Repetto, en donde está de alguna manera la descripción de todas las fases o las etapas clínicas que presenta un paciente
a medida que va aumentando el alcohol en sangre, ¿sí? Y desde lo sobrio, cómo empieza la excitación psicomotriz. Recuerden siempre que el alcohol al principio es depresor. Ustedes siempre recuerden que es depresor del sistema nervioso central, pero al principio sí es algo así como que la persona tiene una excitación psicomotriz, pero luego va de a poco deprimiendo todo, ¿sí? Termina hasta incluso puede ir al coma o a la muerte. Bien, recuerden lo que yo les dije, que el síndrome de dependencia ya es algo que es un diagnóstico clínico, es exhaustivo, hay que hacer un seguimiento al paciente que no es de un día para el otro, es una valoración clínica que lleva bastantes meses y tiene diferentes rasgos en donde la persona tiene un deseo intenso o la vivencia de la compulsión a consumir esa sustancia, la disminución de la capacidad para controlar el consumo de la sustancia, síntomas somáticos, síndrome de abstinencia, tiene tolerancia, abandona progresivamente otras fuentes de placer o diversiones y la persistencia en el consumo a pesar de problemas relacionados con el alcohol. Todo esto puede llevar a diferentes desarrollos de lo que son las psicosis alcohólicas. Entre ellas, las más características son, por ejemplo, el delirium tremens, que es la más grave de las manifestaciones psicóticas, que incluso pueden comprometer la vida. Es un síndrome de excitación psicomotriz, que tiene desorientación espacial y temporal, en donde el paciente presenta grandes alucinaciones visuales y táctiles. Después está la alucinosis alcohólica, donde tiene alucinaciones y delirios. Lo que más prevalece en ellas son las auditivas y las visuales. Después está también descripto, no se observa tanto lo que se llama delirio de celos, que prima un trastorno del pensamiento caracterizado por celos hacia la pareja, que lleva muchas veces, que termina esta persona en tener distintos tipos de acciones violentas o agresivas contra él mismo o contra terceros, y otro síndrome que no es tan frecuente, pero es un grave defecto en la memoria de fijación, donde el paciente se olvida, realmente tiene un gran deterioro de la memoria, tanta anterógrada como retrógrada, y entonces confabula, inventa para poder llenar todas esas lagunas que se le forman porque tienen grandes lagunas en la memoria. Bien, vamos un poquito de lo que tiene que ver con el abordaje médico-legal y el tránsito. Nosotros comenzamos con decretos provinciales allá ya hace un tiempo, por el año 2001, que tienen que ver con el control de la alcoholemia y el tránsito, ¿sí? Y allí es donde se determinó que se hacía el test del aire expirado mediante el uso de dispositivos, como les mostré anteriormente, que son los alcoholímetros, y esos alcoholímetros me sirven para poder determinar la alcoholemia, y también es importante que en este test haya la participación o esté la participación de un médico matriculado, de un profesional de la salud. Bien, en ese momento, hacia el año 2001, en este decreto que tenía alcance provincial, se decía que la intoxicación alcohólica, y hasta no hace mucho tiempo, hasta el principio del 2020, digamos, como límite, se toleraba que la alcoholemia, para poder seguir conduciendo, sea de 0,5 gramos por litro. Eso cambió. ¿Por qué el 0,5? Lo que les decía hoy, ese nivel de 0,5 tenía que ver porque en distintas pruebas experimentales se pudo observar que el ser humano tiene un retardo en las respuestas refleja para conducir, fundamentalmente las respuestas refleja visual y también la auditiva. Es por eso que no caprichosamente se colocó ese límite de 0,5 gramos por litro de sangre. Hacia febrero del 2020, esa alcoholemia, nosotros aquí en la ciudad de Santa Fe tenemos, o rige la alcoholemia cero en la ciudad de Santa Fe. En realidad, se cree que hasta el 0,3 gramos por litro de sangre puede haber un falso positivo. Entonces, cuando a una persona, vamos a pensar que hay un test de alcoholemia y se le da, hace un test y se le da
un valor de 0,1 o 0,2 gramos por litro de sangre, se puede creer que puede ser un falso positivo. Lo que se hace es, se detiene el auto, no se sigue conduciendo, pero en ese momento no se le cobra multa. A partir de los 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre, ya se le cobra una multa, y cuando va aumentando los niveles de alcoholemia, las multas van a ser mayores, la inhabilitación para conducir también van a ser mayores, y también se estiman que hay cursos de capacitación en educación vial. Todo esto es mayor, las multas, la inhabilitación y los cursos de capacitación, cuando las personas también son aquellas destinadas al transporte de pasajeros, al transporte de menores, de máquinas especiales o de carga. Entonces, estas normas cambiaron, recuerden, al principio de 2020, y fuimos equiparándolas a las de otras provincias, porque la alcoholemia cero ya regían en provincias como la de Tucumán, Salta, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos y Neuquén. Ya existía en otras jurisdicciones. Bien. En el aspecto penal, lo que yo les dije que es algo importante, nosotros vamos a darle ciertas características importantes desde la medicina. Cuando una persona comete algún tipo de delito y está alcoholizada, y el juez tiene que determinar si esa persona es imputable o no. ¿Qué significa que sea imputable? Una persona no es imputable o es inimputable cuando no les resulta posible valorar plenamente su conducta delictiva, es decir, que no controla ni dirige sus acciones. Para esto hay bastantes pilares para evaluar al alcoholizado. Nosotros tenemos que ver al alcoholizado, hacer un examen clínico, se le observa al paciente alcoholizado, se ve la característica de ese aliento, si el aliento es alcohólico, si tiene miosis en las pupilas, si el rostro está enrojecido, si tiene trastornos en la marcha, incoordinación en esa marcha, trastornos para hablar, si tiene trastornos sensoperceptivos, fundamentalmente los visuales y los auditivos, si tiene una obnubilación de la conciencia, se le hace un dosaje, se le hace una extracción de sangre para ver cuál es el nivel de la alcoholemia, se ven los antecedentes personales de esa persona, se ve si tiene antecedentes en un hecho similar, hay que buscar testimonios, si hay testimonios del lugar del hecho, y después también hay lo que se llama, teniendo en cuenta qué alcoholemia presenta el paciente, los periodos médicos legales de la embriaguez. ¿Y qué significa esto? La persona, según la alcoholemia que presenta, puede entrar en algo que posterior al 1,5 gramos por litro, que es una alcoholemia muy importante, entra en un periodo que se llama ebriedad completa, que para la medicina legal se llama periodo médico legal de la embriaguez, porque a partir del 1,5 gramos por litro la persona presenta obnubilación de la conciencia. ¿Qué significa esto? Que la persona a partir del 1,5 gramos por litro no controla ni dirige sus acciones, y entonces el juez puede declararlo a la persona inimputable, y por esto la persona puede tener una condena, no significa que no sea condenado, pero puede tener una condena menor en un hecho delictivo. Así que es muy importante poder evaluarlo bien al paciente, y ya les digo, se hace con varios pilares que son el examen clínico, la alcoholemia en el momento del hecho, los antecedentes y también los testimonios. Ahora bien, hay un cálculo retrospectivo que yo les decía hoy, que es muy importante y que nos permite trabajar también el alcohol, que tiene que ver con esa oxidación hepática que presenta el alcohol, que es esa pendiente que hoy veíamos en la curva de Whitmore, y que lo da gracias a la oxidación hepática y esa pendiente que está varias horas descendiendo constantemente, y que esto nos permite calcular retrospectivamente la alcoholemia de una persona cuando está o cuando es partícipe de un hecho delictivo. Por ejemplo,
Vamos a saber una situación, un individuo, ¿sí?, que es detenido después de 4 horas de haber participado en un hecho. Vamos a suponer que una persona choca a un peatón, estaba conduciendo un auto totalmente alcoholizado, a las 5, esto sucede a la 1 de la mañana, un fin de semana, y es aprehendido por la policía a las 5 de la mañana, ¿sí? O sea que se lo encuentra después a las 4 horas de haber participado de este hecho. Entonces, se le hace la extracción de sangre a las 5 de la mañana y gracias a este cálculo que ustedes pueden ver ahí, que C0 es la alcoholemia al momento del hecho, CT es la alcoholemia de extracción, ustedes van a ver que el valor de extracción a este individuo le dio 0,5 gramos por litro a las 5 de la mañana, más el tiempo es el tiempo transcurrido en horas, es decir, a qué hora fue el hecho delictivo a la 1 de la mañana y se lo encontró a las 5 de la mañana, es decir, ¿qué tiempo? Son el tiempo transcurrido en horas 4 por beta, que beta es el coeficiente de oxidación del alcohol, que es una constante. Lo que yo les decía hoy, está estudiado que es una constante y es un número, que es un número matemático, que es 0,15 gramos por litro por hora. Esa es la oxidación del alcohol por hora. Es un coeficiente y es una constante. Esta fórmula matemática me permite a mí, si el individuo es aprehendido dentro de las primeras 10 horas de cometido el hecho, poder saber cuál era la alcoholemia en el momento del hecho delictivo. Bien, ¿preguntas que quieran hacerme?